Bien, vamos a ir al Señor en oración. Les invito a inclinar su rostro, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir a Él su dirección y que Él tome tiempo de eh, control de este tiempo. Todo está en su mano, vamos a rendirnos a Él. Amén. Señor, te damos muchas gracias. Padre, venimos a ti en mucha debilidad. Venimos delante de ti con mucho respeto y con temor, Señor. Y sabemos que la única forma por la que pudimos y podemos acercarnos es por el nombre de Cristo. Porque no hay otro nombre dado, Señor, en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún otro lugar, Señor, en el cual nosotros podamos ser salvos, Señor. Es en el nombre de Cristo en el cual nos acercamos a ti y pedimos tu gracia esta mañana. Te pido que transformes corazones, que tú nos ayudes esta mañana y, Señor, que tú obres a través de este púlpito y a través de este débil hombre para hablar a tu iglesia y para edificarnos, Señor, y para construirnos y para guiarnos. Tú dijiste que escucharíamos voz detrás de nuestros oídos que nos diría que no desviemos a derecha ni izquierda y nos dirías, andad por este camino. Y eso lo creemos, Señor. Rogamos tu dirección y que tú nos ayudes a formar firmes convicciones en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, corriendo la carrera con convicción es el tema del día de hoy. Corriendo la carrera con convicción. Bien, dentro de nuestra serie, o estamos, ¿no? Dentro de nuestra serie, las convicciones del creyente. Este es nuestro cuarto tema y para los que anotan es corriendo la carrera con convicción. Hemos dicho anteriormente que una convicción, ¿sí?, es mucho más que una creencia a la cual uno está firmemente adherido, ¿sí? Es mucho más que esto, ¿sí? Es más bien un convencimiento total en algo o en alguien que no tiene reversa, es irreversible, ¿sí? No hay vuelta atrás. Al decir convicción es que estás tan adherido a la certidumbre de ese algo o de ese alguien que estás dispuesto a arriesgarlo todo. Estás dispuesto incluso a dar tu vida por eso a lo cual tú estás convencido, ¿no? Completamente convencido. 1 Corintios 9:24, le pedí que fuera. ¿Por qué? Porque en la Biblia algunos autores nos dan diferentes ilustraciones relacionados al deporte, en el cual nos comunican verdades espirituales. Y hablando de la carrera, el apóstol Pablo nos dice aquí en 1 Corintios 9:24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Qué hace aquí el apóstol Pablo? Bueno, está utilizando una ilustración de los atletas griegos, ¿no? Y los Juegos Olímpicos, ¿no? Y lo que hace es lo utiliza para retratar la vida del creyente, ¿sí? Una carrera o un maratón. La carrera del creyente es una carrera, ¿sí? Es una carrera, es un maratón. Y no es que estamos corriendo unos contra otros, ¿sí? Tu competencia no son los que están al lado, ¿sí? Pero de una manera podríamos decir que nosotros corremos contra nosotros mismos, ¿sí? Contra nosotros mismos. Por tanto, la concentración, la determinación del competidor son vitales. Di vital. Son vitales para la carrera, son esenciales, fundamentales. Cada corredor tiene, en el momento que escucha el disparo, ¿no? Cuando vemos olimpiadas o cuando vemos una carrera, tiene en mente una cosa. ¿Qué cosa? La meta. La meta, muy bien. Ese es su enfoque, llegar a la meta. Bueno, nosotros como creyentes debemos tener determinaciones.
debemos tener convicciones, debemos tener siempre en mente la meta final. ¿Y nuestra meta final cuál es? Estar con Cristo. Te veré en la hermosura de tu santidad. Te veré, Señor. Tú eres la meta de mi vida. En esos Juegos Atléticos en Esmirna, eran famosos en toda Asia, ¿no? Pero el vencedor recibía una corona. Esa corona era como una diadema de laureles o de una guirnalda, ¿no? Era la palabra estéfanos, ¿sí? Ese se le daba al final de la carrera cuando ganaba. Pero esa corona, tarde que temprano, ¿qué le iba a pasar? Se marchitaría, ¿no? Como cuando te dan un ramo de flores. Hermano, ¿sí le dan flores a su esposa? Bueno, muy bien. ¿Qué pasa cuando tienes ahí un ramo de rosas? Se te marchita, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa con esa corona. Pero nosotros tenemos una corona eterna, una corona incorruptible. En Apocalipsis 2:10, en la carta que es dirigida a la iglesia de Esmirna, le dice: sed fieles hasta la muerte y os daré la corona de la vida. Esto nos habla de nuestra recompensa eterna como creyentes. Está delante de ti y Dios la va a dar por gracia a esos atletas espirituales. ¿Cuántos son atletas espirituales aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, poquitos, 7, ya vi. Tienes que estar bien seguro de que estás corriendo. O eres como esas personas que llegan a la fila y te dicen: ¿y esta fila de qué es? No sé, fórmate. ¿Sí? ¿Qué carrera estás corriendo? ¿Sí? Esa corona Dios la dará a los atletas y la dará por gracia a aquellos atletas que perseveran hasta el fin. Ahora, para llegar a la meta en lo natural, un corredor, ¿qué tiene que hacer? Pues apegarse, ¿no? Someterse a las reglas. No puede correr como él quiere. Debe seguir una estricta disciplina. Vuelve ahí al versículo 25 de 1 Corintios. Dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. La Nueva Traducción Viviente dice: todos los atletas entrenan con disciplina. La Nueva Biblia Viva dice: los deportistas se someten a una estricta disciplina. Estas palabras son importantes: sometimiento, rendición, disciplina. Muchos de ustedes han escuchado hablar de lo que se habla de nuestra selección de fútbol, ¿no? Hace un tiempo, ¿no? No sé si sigue así, ¿no? Pero como algunos de los jugadores se les halló, ¿no? Fueron sorprendidos en fiestas la noche previa. Tú eres futbolista, ¿no? Sí, ¿no? Tú escuchaste, ¿no? Eso. O sea, cómo los veían en fiestas y en bares cuando al día siguiente tenían un partido. ¿Y cuál era el resultado? Pues al otro día una goliza del equipo contrario, ¿no? Bueno, un atleta es descrito aquí en el versículo 25 como alguien que pelea, que lucha, que entrena seriamente. Di seriamente. Seriamente, ¿no? Escuchaba al pastor Raúl hace unos días y me dice: hay que ponernos serios, ¿no? O sea, es la carrera y debemos de luchar seriamente, entrenar seriamente. Este corredor no lo hace a la ligera. Incluso se restringe de excesos, ¿sí? El cristiano corre la carrera y debe poner en práctica el dominio propio. Dominio propio, esta palabra es crucial. Dominio propio. Estas palabras, dominio propio, ¿sí? Siempre se debe tener el punto final por delante, la meta. Y para ello se requiere una cosa. ¿Qué cosa? Di convicciones. ¿Qué cosa? Convicciones. Yo necesito tener convicciones. Necesito tenerlas. Hay una historia que quizá muchos de ustedes ubican y se trata de un corredor escocés cristiano que tenía convicciones ejemplares. Su nombre es Eric Liddell. ¿Cuántos lo ubican? Eric Liddell, ¿no? De hecho, hay una película que ustedes pueden encontrar fácilmente en internet, se llama Carros de Fuego. Yo la vi hace muchos años. Espero que puedan verla. Pero para resumir, en el verano de 1924, en las Olimpiadas de París, ¿no? Se llevaron a cabo las Olimpiadas. Y Eric Liddell ya para ese entonces era un corredor destacado. Era destacado, era conocido, tenía gran destreza en el atletismo. Y él lo que hizo fue que entrenó duro para competir la carrera de los 100 metros. Pero este no era un hombre ordinario, mis hermanos. Como decía, era un hombre de convicciones. Cuando él supo que la competencia que iba a llevar a cabo tendría lugar el día domingo,
se negó a correr. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. ¿Sí? Él había entrenado duro para esa carrera tiempo antes. Y cuando surgió esta eventualidad, esta circunstancia, y cruzó espadas con Cristo, con su Señor, sus convicciones fueron mayores. Él amaba a Cristo y estaba convencido, por favor no se distraigan, estaba convencido que Cristo y su honor valían mucho más que cualquier trofeo. Él estaba convencido que Cristo y su honor tenían mucho más peso que cualquier otro trofeo. ¿Okay? ¿Y el que hizo? Simplemente lo dejó pasar y se anotó una próxima competencia de 400 metros. Él no tenía ninguna experiencia en este tipo de carrera. Él se mantuvo firme a sus convicciones. Y el día de la competencia, iba a competir una carrera que jamás había llevado a cabo, recibió un papel de su entrenador. Estaba doblado y traía la cita de 1 Samuel 2:30, que dice: porque yo honraré a los que me honran. ¿Ah? Él corrió. Ese día, Eric Liddell ganó la competencia. Y no solo ganó la competencia, batió el récord establecido previamente. Yo honro a los que me honran. Las convicciones de él fueron sólidas y no retrocedió de ellas ni un centímetro. Aún él recibió presión del príncipe de Gales, diciéndole que tenía que correr, y él dijo: no. En vez de estar corriendo ese día los 100 metros, se hallaba en una pequeña iglesia predicando en Francia. ¿Convicciones? Qué tremendo, ¿no? Él prefirió estar con su Señor y con los redimidos. Tiempo después él regresó a China, donde él había nacido, y ahí murió de un tumor cerebral. Fue a China, regresó como misionero y ahí murió. Fue arrestado y murió en la cárcel. De hecho, la historia cuenta que él le concedió la autoridad china la salida del campamento. Y él dijo no, cedió su derecho a una mujer embarazada, ¿cierto? Uno de sus compañeros misioneros dijo que las últimas palabras de Liddell fueron estas: es completa rendición. Este hombre, obviamente imperfecto, por medio de su ejemplo, nos deja ver que su carrera no era terrenal, era espiritual. Y sus convicciones lo llevaron a una completa rendición, mis hermanos. Él sabía que tenía una recompensa por delante, una recompensa eterna, y que no corría solo. El Señor estaba con él. Él corrió con convicción la carrera de la fe. Él corrió con convicción la carrera de la fe. Y eso nos lleva a nuestro texto. Vamos a trasladarnos, por favor, a Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Voy a leer los 3 versículos. Nada más vamos a ver el 1 el día de hoy. Ustedes avísenme cuando lleguen. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 al 3, por favor. ¿Ya estamos? Bien. Si alguien a tu lado no lo encuentra, ayúdale a que pueda encontrar el texto, por favor. Bien. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor a los Hebreos, vamos a ir directo, hemos estado mencionando Hebreos en las últimas semanas, pero aquí el autor comienza con 4 palabras, versículo 1. Por tanto, nosotros también. Por tanto, nosotros también. ¿No?
Y esto inmediatamente lo que hace es vincularnos, ese por tanto, nosotros también nos vincula con el capítulo previo, el 11, ¿sí? Ahí tenemos nosotros la larga lista de los héroes de la fe. ¿Cuántos ya lo leyeron en estas semanas? ¿Cuántos dijeron, con mi café estuve leyendo en la lista de los héroes? Y dije, yo quiero ser como Enoc. ¿Cuántos? ¿No? Hombres imperfectos, pero que nos dan un gran ejemplo, escuche, de que es posible correr la carrera de la fe. Eso es lo que ellos testifican. Vemos cómo sus vidas dieron un testimonio de que su caminar, su carrera agradó a Dios. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que ellos hicieron fue por la fe, por la fe, por la fe, ¿no? Él es galardonador de los que le buscan, dice el versículo 6. Si ustedes hacen el recorrido a través del pasaje, ¿no? Empieza por Abel, sigue por Enoc, Abraham, Jacob, José, ¿no? Moisés, David y muchos otros, ¿no? Veremos que ellos corrieron dando honra y gloria a Dios en su carrera. Todos ellos nos enseñan que nosotros podemos correr la vida que tenemos, o la carrera, perdón, que tenemos por delante, honrando a Dios. Ahora, nosotros no podemos correr esta carrera solos, ¿verdad que no? ¿O sí? No podemos, no podemos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Es decir, las convicciones son esenciales, por eso estamos predicando de las convicciones. Son fundamentales, pero no podemos apoyarnos en ellas para llegar hasta el final. ¿Sí se entiende? No puedes. Son esenciales, fundamentales, pero no te puedes apoyar en ellas para llegar al final. Es por la fe. Nosotros necesitamos a Cristo. Cristo es el autor y consumador de la fe, como dice el versículo 2. Esto lo vamos a ver más adelante, pero esto habla de que Él es nuestro líder, es nuestro capitán, Él es el camino, Él nos guía. Pero escucha, consumador habla de perfeccionador, Él también es nuestro perfeccionador. En otras palabras, la fe comienza, se ejecuta y la termina Él. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Muy bien, como nos dice Apocalipsis. Entonces, después de que habló el autor de estos héroes de la fe en el capítulo previo, en el capítulo 11, ahora en el capítulo 12 concluye con el ejemplo supremo de Cristo. Cristo. Si algo quiere resaltar, el autor durante toda la carta de Hebreos, es la superioridad de Cristo. Él es superior a los ángeles, Él es superior a los sacerdotes, Él es superior a los sacrificios. Con una sola ofrenda hizo perfectos a todos nosotros. Nos hizo perfectos, ¿no? Pero lo que Él al resaltar, ¿no?, la superioridad de Cristo, nos deja ver que tú y yo necesitábamos más que ejemplos. ¿Sí? Vemos todos los héroes de la fe, pero tú y yo necesitábamos más que esos ejemplos. ¿Sí? Necesitábamos a Cristo, quien corrió su propia carrera y que hace ahora nos ayuda a correr la que tenemos nosotros por delante. Él está sentado en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque no digas amén, Él está sentado en el trono. Él está ahí. Y ahora, debido a la cesión de Cristo, que tiene que ver para los que estuvimos estudiando Hechos, de que Cristo fue sentado en el trono de Dios, debido a que Él está ahí ahora en el trono, podemos acercarnos a ese mismo trono que nos garantiza que llegaremos hasta el final de la carrera, iglesia. Y que desde ese mismo trono a ti se te provee toda la ayuda y el oportuno socorro que necesitas. Amén. Hebreos 4:16 dice: por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces el ánimo al escritor de los Hebreos es correr la carrera, y nosotros tenemos también nuestra carrera hacia el cielo y debemos de correrla con paciencia. Pero escucha, hay puntos que tú tienes que marcar en esta enseñanza, y uno de ellos es no dormirte. No dormirte en la prédica y no dormirte en tu carrera. Es esto, presta atención, es que corras tu carrera rápido, di rápido.
rápido. La carrera se corre rápido, no se corre lento. Debemos de quitarnos de todo el peso que nos impide correr, debemos especialmente del pecado que tan fácil nos hace tropezar. Y como decíamos, acerca de los corredores, tenemos que tener la vista fija en la meta, puestos los ojos en el pastor, ¿no? Puestos los ojos en casa de oración, ¿no? Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, muy bien. Entonces nosotros ya vimos que es importante correr, pero yo quisiera preguntarte algo, ¿no? Te voy a hacer algunas preguntas, ¿no? Voy a desarrollarlas aquí y una más la vamos a dejar para la siguiente reunión, pero ¿crees que es importante la forma en la que corremos? Okay. ¿Es que la palabra de Dios nos da instrucciones de cómo correr? Muy bien. Es que ella, la palabra de Dios, nos provee la seguridad de estar corriendo la carrera correcta y llegar al final. Y una última, ¿serán necesarias las convicciones para nuestra carrera? La respuesta a todas ellas es que sí, vamos a verlo a través del texto, ¿no? Entonces, como decíamos, vamos a ver una parte hoy, la otra el siguiente domingo. Y comencemos mencionando que se refiere en el versículo 1, que dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos. Bueno, cuando hablamos de testigos, ¿de cuáles testigos estamos hablando? Los que tocan la puerta, buenos días, ¿esos? No, esos no son testigos primero que nada, no testifican la obra de Cristo. No son falsos testigos, ¿sí? Los testigos de los que está hablando aquí son los del capítulo 11, que lo que hacen es dar testimonio. Escucha, porque luego dices, bueno, están ahí, pero son testigos. ¿Pero por qué son testigos? Porque ellos testifican que la palabra de Dios es verdad, que las promesas de Dios son verdaderas. Ellos testifican que Dios es fiel a su palabra. Un testigo testifica, ¿no? Como el panadero hace pan, el testigo testifica. Ellos testifican que Dios es fiel a sus promesas, que sí se puede vivir la vida por fe. A veces cuando leemos este texto, cuando leemos tan grande nube de testigos, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Como que hay mucha gente que te está viendo, ¿no? Y como que fallaste y como que te están viendo, ¿no? Cada pecado, cada falla, pero el texto no dice que ellos son espectadores. Eso es por una falta, porque a veces entendemos mal el texto. No está hablando que son espectadores, dice que son testigos. Son testigos, ¿sí? Ellos testifican que podemos correr la carrera bien. Entonces no es tanto que ellos nos miren a nosotros, sino más bien que nosotros los miramos a ellos, miramos el ejemplo de ellos y cómo ellos testifican que sí se puede correr la carrera con fe. ¿Me siguen? Bueno, ok. Ahora, ellos siguen hablando y dando un buen testimonio. Y escucha, ese testimonio, cuando dice que alcanzaron buen testimonio, como en el ejemplo de Abel, en el capítulo 3, dice que alcanzaron buen testimonio. Ese buen testimonio, presumiblemente se habla de Dios. De que hablan de que tienen buen testimonio de parte de Dios. Porque agradaron a Dios. No por sus obras, sino por la fe. ¿Sí? Pero ese mismo testimonio nos sigue hablando. En el capítulo 3, en el versículo 3 dice que Abel, estando muerto, Abel ya murió, ¿verdad? ¿Sí me sigues o no me estás viendo? ¿Sí? El versículo 3 dice que él sigue hablando, aún muerto testifica. Sigue hablando de que Cristo, de que la palabra de Dios es real. El versículo 39, allá al final del capítulo 11, dice, y todos estos, ¿de quiénes habla? De los testigos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Es decir, todos ellos nos animan, iglesia, a vivir la vida de fe. Y a vivir esa vida de fe poniendo los ojos en la ciudad celestial, no en la tierra. No en la tierra. Todos ellos son testigos, iglesia, de que sí podemos llegar hasta el final. Sí puedes llegar hasta el final.
Y si eres verdadero creyente, llegarás hasta el final. Llegarás hasta el final. Sí. Es después de la muerte y solamente después de que morimos, que entonces nosotros recibimos lo prometido. Ellos no lo recibieron hasta que murieron, ¿no? Ellos ya están allá. Ellos mueren y están ahí. Cuando nosotros morimos, recibimos aquello que nos está guardado, como dice Primera de Pedro 4:7. No vayas para allá, pero dice que es una herencia que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, la motivación correcta no es correr la carrera con temor, ¿sí? Como que los testigos me están viendo, ¿no? ¿Cuántos tenían? Bueno, no me voy a preguntar mejor. Pero sí les hace ese entendimiento, ¿no? De cuando ves esa nube de testigos, pensar que me están expectando, ¿verdad que sí? Y no, son testigos, ¿no? La motivación correcta al correr la carrera es que Dios nos está viendo, ¿sí? Eso es, que tenemos que tener temor delante de Él. Entonces la primera pregunta nos dice que nosotros también tenemos que correr la carrera de la fe, por tanto nosotros también, ¿sí? Entonces, y la primera pregunta que hicimos fue, ¿crees que es importante la forma que corremos? Y la respuesta que ustedes dijeron y que yo dije fue sí. Es muy importante, es la carrera de la fe, es la única carrera que vas a correr. Es la única. Es muy importante. Como también es importante considerar que es una carrera que comienza y termina en fe, ¿sí? El apóstol Pablo dijo al ver que su carrera ya estaba terminando, ya cuando vislumbraba la línea de meta, ¿sí? Que ya su tiempo estaba cerca. Él dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:7, no vayas, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Muchos quizás se burlan de ti por tu fe, ¿sí? Muchos quizá ya están cansados de su carrera. Muchos quizá han corrido y están desanimados. Pero el ánimo del escritor a los Hebreos para nosotros es que sigamos corriendo, es que sigamos adelante. Cuando hablamos de convicciones, no estamos llamando a las personas, iglesia, a ser supercristianos. Eso es tan errado, como que tú no puedes llorar y tú no puedes decir que estás mal. ¿Y cómo estás, hermano? ¿Cómo dicen? Bien, en bendición. ¿Y cómo dicen? En victoria, ¿no? Y tú dices, ¿en serio? Si te sigues volando los clips, como me decía alguien hace unos días, y te sigues pasando los saltos, no estás en victoria. La victoria la tienes por Cristo, pero debemos de caminar acorde al llamado que tenemos, ¿no? Entonces, no se trata de supercristianos. Estos testigos que vemos en el capítulo 11 eran pecadores. David, no tenemos tiempo para ir, pero me encantaría, me gustaría mucho. Sansón, Jefté, hablamos de Moisés, ¿no? Jacob, todos ellos eran hombres comunes y corrientes como tú y como yo, pero corrieron con fe, corrieron con convicción. Ayer en la mañana leíamos en casa, ¿fue ayer? Enoc, antier, el día antes, previo, ¿no? Leíamos Génesis, ustedes para los que quieran, en Génesis 5:24 está la historia de Enoc, ¿no? Y es o sea, después de Cristo, obviamente, Enoc es mi héroe, es mi héroe, ¿no? O sea, él tuvo la convicción de caminar con Dios, tuvo la convicción de caminar con Dios, ¿sí? Y caminar con Dios es caminar en amistad con Dios. Es caminar con Él confiando diariamente en sus promesas, obedeciendo sus palabras. Enoc agradó a Dios por su fe, por la fe. Y esa fe lo llevó a hacer todo esto y tener la convicción de caminar con Dios. Dice, y caminó Enoc con Dios. Y para esto se ocupa convicción. Se ocupa convicción para que no te adelantes cuando Dios te dice, espera.
Y se ocupa convicción para decir cuando Dios te dice, avanza. No, pero es que avanza. No, pero es que estoy dolido. Avanza. Se ocupa convicción. Él caminó con Dios. Y Dios decidió llevarlo con él. Vámonos. Matusalén vivió 969, ¿no? Él vivió casi un tercio y Dios lo llevó con él. Él no vio muerte, ¿no? Y Dios a través en ese capítulo, de hecho en el capítulo 5, si ustedes lo leen ahí en Génesis, habla de pura muerte. Y vivió Yared y murió, engendró Enoc y murió, ¿no? Y luego, y dentro de todo ese capítulo donde hay muerte, vemos la luz de la esperanza de la vida eterna en la vida de Enoc. Dios le traspuso. Solamente de otra persona se nos menciona lo mismo, Elías, ¿no? Entonces, este testimonio de Enoc y todos estos hombres debe llevarnos a nosotros no a imitar al mundo, no a imitar a ningún pastor, sino más bien a fijarnos en el ejemplo que tenemos a nuestro alrededor. Esta nube de testigos culminando en el perfecto ejemplo que es Cristo, como vamos a ver el siguiente domingo, ¿no? Todos estos testigos testifican que corrieron por fe y que vale la pena. Di vale la pena. Vale la pena correr la carrera de fe. Por eso nos anima el autor en Hebreos 6:12. No vayas, o si quieres, si lo tienes ahí y quieres marcarlo, a no ser perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿cómo corremos? Es importante. ¿Cómo corremos? Es importante. Y es entonces, pues lo mejor, hacerlo, correr nuestra carrera, viendo el ejemplo de otros que llegaron, ¿sí? Todos esos testigos lo hicieron por medio de la fe, porque sin la fe es imposible agradar a Dios. Y eso me lleva entonces a nuestra segunda pregunta. Es que la palabra de Dios entonces nos da instrucciones de cómo correr la carrera. Ya vimos que es importante. Ahora, ¿es que la palabra nos dice cómo correr la carrera? La respuesta nuevamente por ustedes dicho y por mí, y olvídense de nosotros, es que la palabra dice que sí. El mismo texto nos lo dice ahí en 12:1 en la parte B. Despojémonos. No vamos a movernos ya mucho de Hebreos, así que téngalo fijo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? No todos los tramos de una carrera son iguales, iglesia. A veces atravesamos circunstancias que nos impulsan, ¿no? Como cuando hay una carrera bajadita, de volada, ¿no? Pero hay otras que no. Hay otras que nos frenan. Pero hay algo que tú no puedes hacer en ninguno de los dos escenarios, y es frenar. No, y más que frenar, no puedes detenerte. Tienes que avanzar, tienes que caminar. Debes correr y para ello necesitas convicciones acerca de cómo correr. La primera instrucción que nos da el autor a Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, es a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y esta palabra para despojarnos se puede traducir como desechar o como hacer a un lado, ¿sí? Saltando un poco el orden de los versículos, o antes de pasar estos puntos, no podemos en ningún momento perder de vista que habla de una carrera y que no es una carrera corta, ¿sí? No es una carrera corta, ¿por qué? Porque ocupas paciencia. ¿Sí me siguen? No es una carrera corta, no lo es. Ahora, esta palabra, agón, y pues muy contrario, ¿no?, a lo que podemos imaginar, ¿no? En una carrera de olimpiadas, carrera, ¿no? Cuando tú piensas en carrera, ¿en qué piensas? En las olimpiadas, en lo que conocemos, ¿no? Como en las que compitió Eric Liddell, ¿no? Pero estas olimpiadas, o esta carrera, la que está hablando el autor a los hebreos, habla de una lucha. Habla de una batalla. Es una carrera ruda, ¿sí? Habla de oposición. Así que no está hablando esta carrera de los 100 metros como la de Eric Liddell,
sino que nos da la idea de una carrera mucho más larga, de kilómetros, una carrera hostil, peligrosa, y que se debe de correr rápido. Di rápido. Se debe correr rápido y a prisa, rápido, a prisa, lo mismo, ¿no? Todo el tiempo de tu caminar cristiano, tú vas a tener enemigos que te van a acechar siempre, toda tu vida, ¿sí? Tienes a Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tienes el mundo que quiere sumergirte en su forma de pensar, en sus ideologías, y ambos tratan de seducirte por medio de tentaciones, ¿sí? Y además tienes tu carne, por favor presta atención, que es la más peligrosa de esos tres enemigos. Es el enemigo más peligroso de los tres que tienes. Tu carne. Por lo tanto, no es una caminata de paseo, es una carrera por tu vida. Y con eso no estamos diciendo que tú puedas perder tu salvación, ¿no? Que quede fijo, ¿sí? Es Dios quien guarda, quien somos guardados por su poder, ¿no? Mediante la fe. Pero tú tienes la responsabilidad. Di responsabilidad. Si te digo que repitas, no es para que escuchar el eco, es porque necesitas dejar firmes ciertas cosas, como estacas, al medio de la predicación. ¿Ustedes saben que solamente el 20% de la predicación se recuerda? ¿Sabían eso? Principio Pareto, ¿no? Solamente el 20%, así que pon estacas bien firmes. Responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad de cuidar tu salvación. ¿Cómo? Uno dijo. Con temor y temblor. Muy bien. Con temor y temblor. Sí. Esto debe ser una convicción en nosotros. La pregunta aquí es si estás corriendo la carrera de la fe. Y si lo estás haciendo, hay un llamado a la urgencia de correr rápido. La primera indicación que nos da el autor, como si fuera un entrenador, ¿no? Atrás de nosotros, es despojarnos o desechar a un lado el peso. Esto habla de prescindir de cualquier carga innecesaria. Porque eso lo que va a hacer frenar tu carrera, va a hacer aminorar la velocidad que tienes para emprender esa carrera. Ese peso te impide muchas veces avanzar. Y no puedo ahondar mucho ahorita en esto, pero dice que la carrera la tenemos ¿cómo? Ve a tu Biblia, ¿qué dice? Alguien que diga fuerte. Por delante. La tenemos está por delante. ¿Sí? Muchas veces no puedes avanzar porque llevas pesos de atrás. ¿No? Pesos de cosas que están atrás. ¿Sí? Y debes avanzar. Todo pecado es perdonado. Si necesitas resarcir algo que hiciste hace tiempo, hazlo. Pero avanza, la carrera la tienes por delante. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Dios hace una obra nueva al regenerarnos y nos sigue transformando, como cantamos hace un momento, cada día más a la imagen de su Hijo por medio de su Espíritu Santo y su bendita palabra. Así que la carrera que tenemos por delante, recuerda que nuestra meta está adelante. La ciudad celestial. Todo lo que retrase, di todo. Porque el texto dice todo también, ¿no? ¿Sí? Todo lo que retrase nuestra carrera debemos desecharlo. Un corredor que está corriendo y que entrena debe desechar cierto peso que adquiere durante los años, ¿no? Bueno que me tapa el púlpito, ¿no? Pero un corredor necesita forzosamente quitar esos kilos de más que pudiera llegar a ganar en algún tiempo. ¿Cierto o no? O sea, vamos... es que eso que tiene de espiritual, pastor. Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque te impide movilidad. Impide movilidad. Nadie puede correr bien si no está bien en condición física. Necesita entrenar. Yo le decía a Samuel hace unos días que hace un tiempo yo cargaba barra y pesado. No voy a decir nada porque va a sonar muy... Pero sí cargaba y hace poco quise cargar y no, sentí el jalón. ¿Por qué? Por la falta de entrenamiento físico, ¿no? O sea, necesita uno estar entrenando y necesita adquirir esa condición.
en esto, hablando de lo físico, ¿no? Es necesario. Ahora, la palabra peso literalmente habla de carga. Es carga. Peso habla de carga. Cuando una persona corre, no puede hacerlo llevando una mochila. ¿Alguna vez has visto a alguien en las Olimpiadas con una mochila? ¿Puedes imaginarte a un atleta con una gabardina corriendo? ¿O con la bolsa del súper de Chedraui? Se vería gracioso, ¿no? Se vería chistoso. El atleta se debe despojar de todo para correr. Es la mentalidad. Y esa es la mentalidad que cada creyente debe de tener. Ahora, quiero que notes algo. El texto separa estas dos cosas. Hebreos 12 separa estas dos cosas. Peso y pecado. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Entonces, lo que podemos entender aquí es que peso no está hablando de algo malo en sí. ¿Ok? Peso no está hablando de algo malo en sí mismo, pero que si te estorba para correr la carrera, debe ser desechado. ¿Sí? Y esto entonces, al ser una orden de la misma palabra de Dios, pues se convierte en eso mismo, un mandamiento. Y si tú no lo obedeces, entonces es pecado, porque tienes una instrucción. ¿Sí se entiende? Vamos a desglosar un poquito más, ¿no? Hay distintas cosas que nosotros hacemos que no son malas en sí, ¿no? Pero que podrían tornarse en una fuga de tiempo. Uno de los temas que vamos a ver más adelante es Dios quiere tu tiempo, ¿no? Dios quiere tu tiempo, ¿no? Y al momento que yo coloco algo que está produciendo una fuga de tiempo en mi vida, se vuelve un peso, se vuelve pesado y ahora no me permite correr la carrera. Les doy unos ejemplos. Pastor, no pude ir a la iglesia o no pude ir a la reunión porque me quedé trabajando. ¿El trabajo es malo? No. De hecho, Dios creó el trabajo antes de Génesis 3, antes de la caída. Sí. Adán lo primero que hizo, o más bien lo primero que se le puso a hacer, fue a trabajar. Pero ahora te has afanado. Ahora has cambiado lo que es urgente por lo prioritario. ¿Y qué sucede? Ya es más regular que no llegues a las reuniones, que ya es más regular que no estés con los hermanos, que no estés creciendo en tu devoción diaria y tu carrera ha sido retrasada. Y es exactamente lo que el autor está comunicando, que no vas a llegar. Y no está diciendo en ninguna manera que la salvación se pueda perder, iglesia amada del Señor. ¿Sí? El problema aquí son las falsas conversiones. ¿Sí? El problema aquí son el decir que yo soy cristiano, pero realmente puedes estar engañado. Ese es el problema. Ese es el problema. La verdadera fe, iglesia, siempre es activa, nos lleva a correr, siempre. La verdadera fe siempre te va a llevar a correr. ¿Cómo se te llama? ¿Residente de Chollerolandia o peregrino? Te dice la Biblia que eres peregrino, ¿sí? Eres peregrino, no residente de esta tierra, mi amado hermano. Entonces, escucha el consejo del Espíritu Santo. Viaja ligero. Viaja ligero. Es nuestro caminar cristiano. Y en él, iglesia, tenemos que despojarnos de todo peso, ¿no? Hábitos, placeres, excesos. Y para ello se requiere convicciones. Eso fue lo que hizo Eric Liddell. Correr no era algo malo. Pero cuando se convirtió en un peso de su carrera espiritual, que lo aletargaba a correr su carrera principal, se liberó del peso. Se liberó. Él tenía convicciones firmes. Por eso fue que nosotros leímos en 1 Corintios 9:24 que el autor, Pablo dice que corramos para ganar.
Todos a la verdad corren, ¿no? Pero tú corre de tal manera que vas al premio. Habla de disciplina. Es necesario disciplinarse en la carrera que tenemos por delante y quitarnos todo lo que nos estorbe en nuestra vida de fe, iglesia. Las posesiones materiales, los compromisos de trabajo, los pasatiempos, nuestras actividades y nuestras relaciones. ¿Hay algo malo en ellas? Las voy a repetir. No, porque el pastor dijo que no, las posesiones materiales, ¿hay algo malo en ellas? No. ¿Los compromisos de trabajo? No. ¿Los pasatiempos? ¿Nuestras actividades? ¿Nuestras relaciones con demás personas? ¿Hay algo malo en ello? No. Dios nos las dio para honrar a Dios y vivir para el deleite de Él y por medio de lo que Él nos da, honrarle, ¿no? Pero está el peligro de caerse del otro lado, ¿no? Por un lado, pues despreciar todo lo que Dios nos da, como que bueno, pues esto no es muy espiritual, entonces el trabajo lo trato como sea, las relaciones con mis vecinos, con los hermanos de la iglesia, como sea, ¿no? Descuidarlo, ¿no? Olvidando que Dios se glorifica en ello. Y el otro lado es entonces que caernos del otro lado del caballo y que entonces tomen un lugar primordial estas cosas y que se vuelvan un peso y un estorbo para tu carrera. Una buena convicción que nosotros podemos formar esta mañana con el poder del Señor es que nuestras prioridades estén en orden. Y para eso es que queremos ayudarles. Es para poner en orden prioridades, ¿sí? Siempre que pongas a Dios su palabra primero, todo lo demás va a ser secundario y va a caer en su lugar. Siempre. Esto, cuando hay un desorden en nuestras convicciones y todo se mueve del orden divino, es porque nuestras convicciones no están firmes, nuestras prioridades están mal aterrizadas. ¿Sí? La prioridad del que corre es la carrera, es la meta. Yo te pregunto, ¿es esta tu prioridad? ¿Es esta tu convicción? Yo espero que sí, que esta mañana se esté formando, ¿no? Si otra cosa, iglesia, toma la prioridad, debes eliminarla, debes quitarla. Si no, es ahí donde desobedeces. ¿Sí se entiende? Y ahí es donde tú estás desobedeciendo la instrucción de cómo correr y estás en grave peligro. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Segunda instrucción que nos da es despojémonos, ¿no?, del pecado. O sea, dice, por implicación, ¿no? Dice del peso, de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Y cuando ahora dice del pecado, habla de que te envuelve, ¿sí? Habla pues de esa gabardina, de ese traje, ¿no? De un vestido que te termina tirando. Y ahora, el autor aquí no se está refiriendo a algún pecado en específico, ¿no? No se está refiriendo de algún pecado en particular, sino más bien habla del pecado mismo. Sí. El pecado en sí, que es algo que sí o sí te va a terminar inevitablemente estorbando en tus pies y terminas cayendo. En el primer siglo sabemos que los hombres y mujeres usaban vestidos, ¿no? Y tenían que ceñirlo, ¿no? Tenemos diferentes citas en la escritura de ceñir, ¿no? Una que se me viene a la mente es el hijo pródigo, ¿no? Cuando ve a su hijo y viene él y se ciñe, ¿no? Porque para correr tenía que ceñir. Hay toda una historia ahí, ¿no? Esto es muy profunda, pero eso hace, ¿no? Entonces, la idea es que como cristianos nosotros debemos despojarnos del pecado y trata de ver este contraste, ¿no? Hay cosas que son legítimas, como lo que mencionamos ahorita, ¿sí? Puntos que te han sido dadas para honrar a Dios, que no son pecado, ¿sí? Que son legítimas, pero que te conviene, si te van a causar un peso, desligarte o renunciar a ellas, ¿sí? Que fue lo que dijo Pablo en 1 Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. ¿Se acuerdan? Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? O sea, y tienes que mencionarlo. Ese todo no está hablando de en sí un todo, ¿no? ¿Sí?
Habla de cosas moralmente correctas, ¿sí? Que las puedes hacer. Pero hay cosas que realmente no te edifican, que es más prudente y más sabio no hacerlas. Que tienes el derecho a hacerlas, pero que no te es prudente hacerlas ni sabio. Y que es mejor restringirse, ¿sí? Pero aquí el escritor, cuando habla del pecado que nos enreda, habla de cosas completamente ilegítimas. ¿Sí me están siguiendo? Gracias. Sí. Y que debes de despojarte de ellas. ¿Por qué? Porque, mis amados, son pecado. Son pecado. Debes despojarte, desechar, dejar. Este tipo de órdenes de despojarte y de dejar los vemos en diferentes o diversas partes de la Escritura. Por ejemplo, no vayas pero anota. Colosenses 3 del 8 al 13, dice el apóstol Pablo. Colosenses 3 del 8 al 13. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El apóstol Pablo en primera de Pedro 2:1 dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Santiago 1:21 nos dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, el pecado te va a hacer caer. Y lo que el escritor quiere decirnos es que si alguien persevera en el pecado, en vez de perseverar en la fe, simplemente y sencillamente no llegará hasta el final de su carrera. Entonces, ¿cómo te despojas de ese pecado? Lo que te está diciendo es que debes arrepentirte del pecado y debes desecharlo. Un genuino creyente se despoja. Un genuino creyente persevera en la fe. Un genuino creyente se arrepiente. El creyente verdadero, mis amados, es un constante, y yo creo que inventamos esta palabra, o la inventé, ya le estoy echando la culpa. Es un constante desechador. No está en el diccionario, esto sí la inventamos. Es un desechador de pecado, ¿no? El cristiano verdadero no tiene otra forma que no sea así. El cristiano verdadero, genuino, conforme a la palabra, o la palabra más bien le dice cómo debe de conducirse, y constantemente, recurrentemente, una y otra vez le dice que se despoje del pecado, que deseche. Esa es la vida del cristiano. Confiesa su pecado y lo desecha, confiesa su pecado y lo desecha. Debemos despojarnos del peso y del pecado que nos enreda, pero para esto necesitamos el poder del Espíritu Santo, iglesia. ¿Sí? Se necesitan convicciones, pero tus convicciones no son suficientes. Necesitas el poder del Espíritu Santo que presione esas convicciones en la palabra de Dios. Déjame preguntarte algo. ¿Qué está estorbando tu carrera? ¿Qué está estorbando tu carrera? ¿Qué cosas están absorbiendo tu tiempo? Aún cosas que no sean pecaminosas, pero que te están restando velocidad. ¿Las puedes identificar? Y ahora déjame preguntarte, ¿qué pecado está asediando tu vida? ¿Qué pecado ya te ha rodeado y te ha amenazado ya con que vas a caer? Pensar que podemos correr con el pecado que nos estorba y aún creer como que no pasa nada en la carrera y que podemos correr así, es parte del engaño del pecado. Es parte del engaño del pecado. Mira lo que dice el siguiente comentario que encontré. Nos conviene tener delante del cuadro grotesco de un atleta que se dispusiera a dar principio a la carrera envuelto en un gabán, en una gabardina o en un abrigo, llevando una maleta. No nos conviene, o sea, ver ese cuadro, ¿no? Y pensar, ¿no? ¿Qué esperanza podría tener de terminar bien él al lado de competidores ligeramente ataviados? Respuesta, ninguna, ¿no? Sin embargo, en la carrera cristiana, este cuadro es conocidísimo.
tanto que nos hemos olvidado de que es ridículo disponernos a la carrera que nos es propuesta por Dios mismo y cuya meta es el cielo, siendo la recompensa la corona de la gloria, con manos y pies trabados por un testimonio defectuoso, por los pecados que permitimos, que lo son de verdad, por mucho que quisiéramos disfrazarlos como los defectos normales del hombre, y por preocupaciones materiales y humanas que ocupan mucho más de nuestro pensamiento y energías que el hacer la voluntad de Dios. ¿No? El pecado, mis amados, es muy sutil. Es muy sutil. Tiene la capacidad de engañar a cualquiera. Di cualquiera. ¿Eso te incluye? Incluye a mí, me incluye a mí también. A todos nosotros. Busca diferentes grietas y se filtra, se mete, ¿sí? Y la intención que tiene el pecado es de dominarte nuevamente, ¿sí? No estoy diciendo que con ello lo vaya a lograr, porque la Biblia nos dice que el pecado no se enseñoreará de ustedes, ¿cierto? Cristo nos hizo libres de la esclavitud, pero el pecado intentará por todas las vías posibles recuperar el terreno. Es como esos filisteos, ¿se acuerdan? Que llegaban una y otra vez. Así es el pecado. Por eso el apóstol Pablo nos ordena en Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. La finalidad del pecado en tu carne es que dejes de correr la carrera de la fe. Es que dejes de vivir por fe. Es que tus ojos se desvíen hacia los deleites temporales. Para los que recuerdan la historia de Juan Bunyan, El progreso del peregrino, en la feria de la vanidad así era. En la feria de la vanidad todo se le ofrecía a él. ¿Sí? Pues el príncipe de ese lugar era Satanás y trataban de venderle cosas. Él solamente buscaba una cosa, tenía la convicción puesta en la ciudad celestial, ¿no? El pecado, mis amados, es exactamente lo que acabamos de decir. Busca atraparte, desviar tus ojos de la ciudad celestial, desviar tus ojos de Cristo. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos en el capítulo anterior de Moisés, no? Hace como 2 semanas, fue en 2 semanas, perdón. Hablamos acerca de cómo él tenía todo a su alcance, el deleite que él hubiera querido, ¿sí? Eso es lo que hace el engaño del pecado, decirte que vas a estar bien en Egipto. Que vas a estar bien en Egipto, ¿sí? Hacerte creer que la ciudad celestial no es tan atractiva. ¿Para qué vas a pensar en la ciudad celestial si tienes todo aquí? Eso fue lo que pasó con Moisés. Moisés tenía todo, cualquier deleite que hubiera querido, ¿sí? Me refiero a los deleites temporales del pecado. ¿Cuál fue la convicción de Moisés? ¿Se dio ante ello? No, no. Para nada, para nada. Sí. Cuando Moisés vio que todos esos deleites temporales del pecado y la riqueza de Egipto le podía causar un peso en su carrera, ¿qué hizo? Hebreos 11:27: por la fe dejó Egipto. Convicciones. Como decíamos, la fe verdadera acciona. No podemos tener Egipto y a la ciudad celestial. No puedes tener 2 nacionalidades. No puedes. No puedes. O eres peregrino o eres de esta tierra. No. Cielos y tierra pasarán, dice la palabra. William Barclay, en su comentario al respecto, dice, en este texto dice que el creyente no es un turista que vuelve a su punto de partida en la noche. Es un peregrino que siempre va de camino. La meta, dice él, es nada más que la semejanza con Cristo. La vida cristiana tiene un destino. Y estaría bien que al final de cada día preguntáramos: ¿cuánto he avanzado hoy? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuánto he avanzado hoy en mi carrera? Quizá una pregunta más que podríamos hacernos esta mañana es: ¿qué cosas he dejado o qué cosas me he restringido o me he despojado para aligerar mi carrera en orden de ver a Cristo y llegar a la ciudad celestial? ¿De qué cosas? Este es un estudio concienzudo y personal de estas preguntas. La respuesta que tú des yo no la voy a escuchar.
Yo puedo ver tus acciones, pero yo no te voy a juzgar. No solo se trata de salir de Egipto, sino se habla de sacar a Egipto del corazón. No puedes tener a Jesús y Egipto en tu corazón. No puedes. Proverbios 23:26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos, por mis caminos. El corredor no puede estar corriendo y viendo al piso. Si pasa eso, va a tropezar. Debe mirar hacia la meta, y tú y yo debemos de mirar a Jesús. Donde esté nuestro corazón, ahí va a estar nuestro tesoro, iglesia. Por eso el escritor les dice en el versículo 2, que no vamos a ver hoy, pero dice: puesto los ojos en Jesús. Una tercera instrucción, y con esta terminamos, dice, para responder esta pregunta, estamos viendo al final, ¿no? Dice: la palabra de Dios nos da instrucción de cómo correr la carrera. Dijimos que sí, y nos da esta tercera instrucción, que es: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un dicho que escuché hace poco de Rocío, que es, si lo escuché bien, ¿no? ¿Tienes más salidas que un cerco viejo? Sí, dice así, ¿verdad? Tienes más salidas que un cerco viejo, ¿no? Y lo estuve googleando, lo estuve checando. Tienes más salidas que un cerco viejo. Y eso se utiliza para decir que alguien es hábil para huir de sus responsabilidades, ¿no? No me lo dijo a mí, porque ya me metí en problemas. No, pero de algún comentario lo hizo, ¿no? O para justificarse, ¿no? Entonces, hay muchos que pueden o podemos ser así al escuchar un versículo como este. Me incluyo, podemos ser así. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está, pastor, la cosa es calmada, ¿no? Ahí dice que con paciencia, corramos con paciencia. ¿Para qué tantas convicciones y todo esto, pastor? ¿No? Si ahí dice con paciencia, pero esto no está hablando de algo pasivo. ¿Te hace clic o te hace algo coherente ver a alguien corriendo con paciencia? O sea, vamos al concepto, ¿no? O sea, alguien no corre con paciencia, algo que corre está corriendo apresuradamente, ¿no? No estamos hablando del entrenamiento, corre rápidamente, no corre con... O sea, entonces, puede con paciencia estar en el entrenamiento, pero no corre con paciencia, corre presurosamente, ¿no? La Biblia nos enseña en diversos versículos que la paciencia no es pasiva. Para los que anotan, ahí mismo, si movernos, Hebreos 6:12 y Hebreos 10:36. Nos habla de la paciencia que nos es necesaria. Es la palabra hupomoné. Y habla de resistencia, habla de un aguante alegre, habla de constancia, iglesia. Habla de perseverancia, entre otros muchos significados. Pero habla de perseverancia, ¿sí? Habla de resistencia. En la carrera, la paciencia habla de determinación, habla de convicciones. Es que no paras de correr y sigues corriendo y sigues corriendo y sigues corriendo hasta que llegas a la meta. Eres un corredor. Eso es lo que hace el escritor de Hebreos. Muchas veces los está animando a continuar. Sigan, avancen, avancen. Estamos llamados a avanzar y llegar hasta el final. Y nuevamente, no por nuestro poder, sino por el poder de Cristo. Él es el precursor y fundador y consumador de nuestra fe. Ya vamos a ir para allá. La carrera del cristiano, mi amado, puede ser difícil. Puede ser difícil. La carrera del cristiano es difícil. Si alguien le dijo que era fácil, ahí José Luis les va a pasar el reembolso. ¿Por qué? No es así. No es fácil la carrera del creyente. Pero aún a pesar del desánimo, debemos de seguir adelante porque Él nos ayuda. Salmo 31:24 te dice el Señor: esfuércense todos ustedes los que esperan en Jehová, y toma aliento tu corazón. En la carrera se experimenta cansancio, pero debes de seguir adelante porque Él es el que te da las fuerzas que necesitas. Isaías 40:31, el Señor dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En la carrera, amada iglesia, hay llanto y temor, pero debes de seguir adelante,
¿Por qué? Porque Dios es tu consolador, Dios es tu defensor. La palabra de Dios te dice en Isaías 51:12, yo soy quien te consuela. Entonces, ¿por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? ¿Cuántos dicen amén? En esta carrera, si bien es cierto, iglesia, que vas a pasar por desánimo, vas a pasar por cansancio, vas a pasar por dolor, vas a pasar por tristeza y aflicción, no se compara con el hecho de la seguridad de nuestra victoria llevada por Cristo en esa cruz al derramar su preciosa sangre. Es que la palabra de Dios nos provee la seguridad de estar corriendo a la meta. Pues la tercera pregunta la vamos a ver el siguiente domingo, pero absolutamente sí. Versículo 2 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aunque los ejemplos de Hebreos 11 son asombrosos, iglesia, solo Cristo es el autor y consumador de la fe. Y como decíamos en un principio, es debido a que Él no solo comenzó la carrera, sino que la terminó victorioso, es que hoy está Él sentado en el trono de gloria, en el trono de la gracia, de ahí garantizándonos a nosotros el fin de nuestra carrera y de ahí proveyéndonos toda la ayuda que necesitamos. Toda la ayuda que necesitamos. Pero así como un corredor no puede quitar los ojos de la meta, nosotros somos llamados a verlo a Él. Y déjame decirte que no es fácil verlo a Él. Mantener tus ojos en Él, no es difícil, nos distraemos fácilmente. Tantas cosas roban nuestra atención. Por eso deliberadamente debemos buscar verlo, contemplarlo a Él, contemplándote a ti, como cantamos y como vamos a cantar en un momento más. Debemos pedirle ayuda para formar mis firmes convicciones en nuestros corazones, de ponerlo a Él en el lugar en el cual yo siempre pueda estar mirándolo, en el cual yo siempre pueda estar contemplándole y darle la prioridad en mi vida. Vamos a persistir hasta el fin solamente si tomamos esta convicción de perseverar en la fe. No somos guardados por nuestro poder, sino por el de Cristo. Pero entendamos que al igual que los creyentes de antaño, iglesia, nos es necesaria la paciencia. Como dice Hebreos 10:36, ustedes necesitan, dice así en la Nueva Biblia Internacional, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que Él ha prometido. Ahora, qué descanso saber que tú y yo somos guardados por el poder de Dios, como dice 1 de Pedro 1:4, y no por nuestra perseverancia, no por nuestras firmes convicciones, sino por el poder de Dios. Pero por favor, no ignores que esa perseverancia te es necesaria, como dijo el autor Hebreos. El creyente verdadero perseverará. Concluyo con la última pregunta. ¿Serán necesarias las convicciones en la carrera de la fe? Una vez más, y obviamente por todo lo que hemos hablado, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Hoy en día hay una necesidad en la iglesia de cristianos con convicciones, que se mantengan firmes en lo que creen, que no vayan en contra de sus conciencias, como no lo hizo Eric Liddell. Y fíjate que no estamos hablando de cristianos con mucho conocimiento, lo cual es necesario. Y no estamos hablando de cristianos que van mucho o que llevan mucho tiempo en la iglesia, lo cual es necesario. Pero hablamos de cristianos con convicciones, que no cambian sus firmes convicciones debido a la situación que enfrentan o debido a las condiciones que se les presentan. ¿Sí? Creo que todos nosotros debemos autoevaluar esto y revisar cuáles son nuestras convicciones. Y si estamos firmes en ellas, o puede ser que sean movidas por cualquier cosa que se nos presenta. Si llueve va a haber reunión, iglesia. Déjame preguntarte esto. ¿Es tu convicción buscar a Dios? Y voy a pedirte que todos se pongan en pie, por favor, y abran su Biblia en Jeremías 29:13.
Vamos a empezar el segundo sermón. Jeremías 29:13, iglesia, por favor. Esta es la pregunta. ¿Es tu convicción buscar a Dios? Escucha bien la pregunta. No te adelantes a contestar, porque la respuesta no se la estás dando al pastor o al de al lado. Dios te dice, buscadme y viviréis. ¿Es tu convicción buscar a Dios? No te estoy diciendo si quieres orar por los alimentos, ¿sí? O si quieres hacer una oración ahí, una media oración para que te engañe, como se hace luego en oraciones religiosas. Dios no busca esto ni quiere esto. La pregunta es, ¿reconoces que necesitas convicción para buscar a Dios? ¿Reconoces que el peso, ¿no?, que quizás tomado te ha letargado en tu carrera y que el pecado te ha enredado y que eso ha culminado en una falta de búsqueda de Dios? Y tú sabes que necesitas su fuerza. Sabes que no puedes continuar sin Él. Quizá tú ya estás en ese punto que dices, ya no quiero seguir fingiendo. Ya no quiero seguir fingiendo. El profeta Jeremías en 29:13 y 14 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto no está hablando de perfección, una perfección sin pecado, jamás. Habla de sinceridad. Habla de que incluye tu mente, tus afectos y tu voluntad. Fíjate cuál es la respuesta del Señor. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y dice Él, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Esta promesa fue dada a Jeremías en la cautividad de Babilonia, que esa cautividad terminaría 70 años después. Pero iglesia, hoy cualquier persona puede recibir esta promesa por medio de Cristo. Por medio de Cristo podemos acercarnos. Quizá muchos aquí son creyentes, ¿no? Y aunque han sido liberados del pecado por Cristo y por su obra, se han enredado en pecado. Se han enredado en pecado. En quejas, en ingratitud, en orgullo, en egoísmo, en ira, en envidia, en celos, en chismes. Quizás has tomado una forma mundana de vivir y sabes que estás mal y sabes que necesitas volver a Cristo. No que hayas perdido tu salvación, pero no hay relación. No hay relación. Perdiste contacto con Dios. No se desvinculó tu vida de Él porque estás unido. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero no hay relación. Dejaste de orar. Dejaste de llorar en su presencia. Te conformaste con ritos, con lo que hacen los demás. No te engañes, no te engañes. Puede ser que cuando oras estés orando como ese hombre que subió con el publicano, orando consigo mismo. Pero aquí la promesa, el Señor te dice, búscame, búscame con todo lo que eres y me dejaré encontrar. Él asegura que los que lo buscan genuinamente lo hallarán. ¿Serán necesarias las convicciones en la carrera de la fe que tenemos por delante? ¿Estás dispuesto a pedirle al Señor que afirme en ti esas convicciones para despojarte de todo peso y del pecado que te asedia y correr con paciencia la carrera que tienes por delante?
puestos los ojos en Jesús. Puedes pedirle que te ayude para que esto sea una convicción firme en ti. Que sea una convicción firme en ti, ver a Jesús, contemplar a Jesús, mantener tus ojos cada día puestos en Él. Vamos a orar y a pedir esto al Señor. Padre, no podemos acercarnos a ti aparte de la obra de Cristo. Hoy quizá entre nosotros hay personas que seguramente y ciertamente no están en Cristo, Señor. Pero Padre, por medio de Cristo, Señor, tú has recibido a todo el que viene, Señor. Tú no cierras la puerta ante ninguno que viene a ti, Señor. Tú no echas fuera, Señor, al que viene a ti pidiendo misericordia y gracia. Tú lo invitas a venir a la fuente de agua viva, a confesar su pecado, su incredulidad y a poner su confianza solamente en Cristo, el autor, el precursor y el consumador de nuestra fe. Tú resucitaste y vives, Señor. Y todo aquel que se acerca a ti puede verte. Pero es muy posible, seguramente y ciertamente, que hay hermanos que podemos estar atorados, enredados en cosas, que puede haber un peso que nos ha estorbado por un lado nuestra carrera, nos ha hecho lentos, cosas que empezamos por decir que no había nada malo, que estaba bien, y en un momento empezó a tomar lugar que solo te correspondía a ti, y necesitamos afirmar nuestras convicciones. Hermanos, si esa es tu convicción, dile: Señor, ayúdame, ayúdame. Se me salió de las manos, ya no sé. Y ahora me toma todo mi espacio. Te voy a buscar en la mañana, estoy cansado. Voy a buscarte anoche, estoy cansado. Ya no te busco. Y estoy como David, que decía: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y quizá hay hermanos aquí que están enredados en algún pecado. Y ese pecado, el verdadero creyente lo ha de confesar y apartarse. Y el que no lo hace y persevera en pecado y no persevera en la fe, evidencia que no es creyente en Dios. Pero Señor, es por eso que pedimos la fuerza de tu Espíritu Santo, el poder de tu nombre, Señor, para que tú nos ayudes, tú nos laves y nos ayudes a despojarnos de todo ese peso, del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Firmes, con convicción, Dios, puesto los ojos en ti, Señor, porque te veremos, Señor. Y es lo que pedimos, poner nuestros ojos en Cristo, porque un día te veremos. Un día te veremos, Señor. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Cristo, Señor.